Buenas noches, un placer estar acá en la presentación de este nuevo libro de don José Mario Baldía. Quiero agradecer a la editorial por la invitación a acompañarlo y a él por la paciencia de tenerme aquí al lado. Siempre es una alegría saber de Baldía, sé muy de vez en cuando, pero siempre es un placer. En realidad nosotros tenemos una conexión, que se las voy a confesar, no la sabe nadie, una confesión astrológica, porque los dos nacimos en agosto. Los dos somos leoninos, pero yo nací una semana antes que él, o sea que le llevo cierta ventaja. Yo soy del 9 y él es del 16. Del 16 de agosto. Los dos somos leoninos, pero quizás eso, quizás otras tantas cosas hacen que siempre sea un placer escucharlo y le haga bien al alma de uno oír que él está sabiendo hacer cosas, siguiendo, no cejando ante las cosas y presentándonos un nuevo libro. Yo no voy a presentar acá ni los libros anteriores porque tendría que hablar de unos 20 libros y sería demasiado tiempo. No voy a hablar de los premios que le han dado, no voy a hablar de muchísimas cosas que cualquiera puede encontrar en internet si tuviera ganas de repasarlas. Pero sí decir dos o tres cosas que me importan antes de hablar del libro. Por ejemplo, que desde que él empezó a trabajar, a ejercer el magisterio, desde que él empezó a entrar a las aulas como maestro en 1958, creo yo, y él ha dicho cosas por el estilo, creo yo que comenzó su práctica de narrador oral, porque él ha contado de esos relatos que hacía a sus alumnos, a los niños y a las niñas de las escuelas, a los que contaba, esas mentiras que dieron tanta tela después para cortar durante toda su vida, y que lo transformó, quizás ya lo era, probablemente lo era, no era solo la semillita lo que había, pero probablemente en un narrador oral de excepción, que no es solamente eso, porque también es escritor, poeta, ha escrito textos lexicográficos, es un conocedor del habla del pago, un gran conocedor del habla del pago, y esto justamente fue lo que lo introdujo a la Academia de Letras, de donde llegó a ser el presidente, con una labor que ninguno de los académicos podía hacer porque no conocían el habla de un pago y el significado de las palabras que él atesora y utiliza en los textos que escribe, y ayudan a justamente uno de los trabajos que yo creo que son más importantes de don José Mario Baldía, que es el de memorialista. Esa especie de misión que tiene de preservar la memoria, de recordar para todos nosotros o de enseñarnos a los que somos demasiado urbanos y que no conocemos del campo más que quizás de algún paseo o de la literatura o de otras manifestaciones del arte y de la cultura que nos dicen cómo son o cómo fueron las cosas en el campo, las costumbres, los juegos, los usos, los vicios y una infinita cantidad de cosas que él ha volcado en su escritura para que todos podamos retener esos momentos de la vida del Uruguay y de los pagos, de los infinitos pagos que hay en el interior, que tampoco es uno solo. Él habla de su pago de 33 y es genial, a mí me encanta cuando lo leo y escuchar cómo se funda ese pueblo, que va a partir de una pulpería, lo que habla, a partir de una pulpería cuando va el agrimensor a diagramar el que iba a ser el futuro pueblo, y la pulpería ya estaba y va armando el pueblo todo a su alrededor. Bueno, pero ante la imposibilidad de nombrar todo eso que les decía, y porque sé que ustedes lo deben saber, y porque además si no se está grabando simultáneamente esto y muchos otros, hasta su nieto que me dijeron que anda por Turquía, lo va a poder ver y escuchar en este momento, en Estambul, tierra de teleteatros últimamente, más que de la rica historia que tienen ellos. Quisiera solamente nombrar uno de sus tantos libros, que fue el primero, que fue Las 20 mentiras de verdad, justamente, que no sé si usted se dio cuenta que el año que viene se cumplen 50 años de la primera edición. Medio siglo, hay que celebrar el año que viene, los 50 años de aquella fecha en que un grupo de maestros que tenían una pequeña editorial lo instaron a que tenía que publicar esas mentiras que él contaba, relataba y que todos saboreaban, y lo hizo. Y ahí entonces empezó a rodar esa parte de la traducción.
yo diría de la tradición popular de nuestro campo. Todas esas cosas que les decía yo que podían perderse. Es muy importante, creo yo, la tradición, y en Ovaldía se ve siempre la tradición de las ruedas de fogón, de los boliches, de todos esos lugares, de los juegos, de los trabajos, de cualquier área y ejercicio de faena del campo, que nosotros podemos asomarnos para ver cómo se hacía, qué se hacía, cómo vivían esos hombres, porque la verdad casi siempre son hombres en este libro, hay poquísimas mujeres, siempre está la figura de la madre, claro, la madre siempre está ahí, pero no aparece demasiado, existe, se la nombra. Hay una bellísima mujer joven, ciega, que es importantísima en un cuento, pero tampoco tiene demasiada participación activa, aunque también la tiene, sí. Pero son cuentos como de hombres, son historias como masculinas. Es una historia del campo fíjense, estamos hablando de los años, cuando él era niño en el campo, porque los recuerdos de los personajes infantiles datan de los 30, de los años 30 y 40, por ahí. Y bueno, la mayoría de los que estamos acá no habíamos nacido. Entonces, claro que no lo conocemos. Los juegos de los niños, que tan distintos son, y acá hay juegos de niños en este libro. Este libro, Entre dos luces, que después tiene una especie de subtítulo entre paréntesis que dice Cuentos y algo más. Ese algo más tan ambiguo, tan misterioso, que cuando uno ve la tapa del libro no tiene idea de qué se va a tratar ese algo más. Este libro, les decía, tiene 5 relatos primero, que son 5 relatos puros, narraciones, cuentos, como quieran llamarle, donde la ficción parecería total, aunque uno siempre está adivinando cuando los lee, que uno de los personajes o uno de los que están viendo todo lo que allí pasa es la mirada del niño Baldía, el recuerdo del niño Baldía, la rememoración, y también el proceso que ha hecho Baldía adulto de toda esa experiencia infantil, adolescente o juvenil. En estos 5 relatos, y yo voy a decir apenas una cosita de cada uno, que son preciosos, la verdad, los 5 son preciosos. Hay 2 fundamentalmente en que la infancia tiene mucho lugar. En uno, los 2 personajes, los 2 niños, a los 2 se les dice Coco, pero en vez de decir el apellido, a uno le dicen Coco de Juana y al otro Coco de la Lavandera, que son las madres justamente, y de la Lavandera porque el nombre Escolástica era muy difícil de pronunciar, entonces Coco de la Lavandera. Esos 2 niños, y yo en uno de los niños adivino a Ovaldía, y no voy a ponerme a hablar ahora de todas esas cuestiones teóricas que hablan de todo lo que se usa ahora, del giro autobiográfico de la narrativa, de la autoficción, del discurso del yo, para nada, porque acá en realidad los cuentos parecen ficción, aunque uno adivine que hay un trasfondo biográfico, pero no está explicitado en el relato. En ese primer cuento donde los 2 Cocos son unos niños escolares, van a la escuela juntos, pasan el día juntos, juegan juntos, esperan en sus casas que los dejen salir después de la siesta juntos, se cuentan varias cosas que hacían los niños, y una de las más importantes son los juegos. Y los juegos de estos niños, juegos que hoy ya no se juegan. Yo deberé decirle que el juego más importante de este cuento, que es el del trompo, yo lo jugué en mi infancia y en la vereda de mi casa, que era muy montevideana y me encantaba, y tenía un trompo precioso de madera, creo que era muy chica, y bastante bien me salía, no como al campeón del cuento, que es una maravilla, pero tiene un trompo que parece mágico, de tan excelente que es. Bueno, ese recordar los juegos infantiles y ese recordar lo que los niños hacen en el pueblo, cuando no tienen nada de lo que los niños de hoy tienen para entretenerse y jugar, es otro mundo, y es maravilloso asomarse a ese mundo. Y después hay otro cuento en que también ha pasado el tiempo, pero estos 2 Cocos iban muy seguido a ver a un viejo tullido que había sido contrabandista. El contrabando es un buen tema para los relatos de Ovaldía, los relatos del pago. Y este hombre tiene un gallo de riña impresionante que se llama
Serpentón das Mortes, no, Dos Mares, que es un gallo terrible, realmente nadie le gana. Y los cuentos del gallo, del contrabando y del pago de ese hombre tullido que tiene a esos espectadores a los que les regala, tullido no, pero con dificultades para trasladarse porque le habían dado un balazo en la cadera. Todos esos cuentos maravillosos que hacen al pago también. El del contrabando es un gran tema, como lo es el de los esclavos libertos que hay también en estos cuentos, ¿no? Que a uno le parece que, bueno, ya no. Sí hay esclavos libertos en estos cuentos. Después hay otro cuento, que este cuento es el único que tiene en el libro una pequeña aclaración, y dice que en 2007 ganó el primer premio de cuentos, de narrativa, en un concurso de la cooperativa de magisterio, ¿no? Y bancaria, perdón. O sea que en 2007 el cuento ya existía, no sé los otros cuando se escribieron, ese ya ganó un premio y realmente es un cuento redondo. Creo que es un cuento muy fuerte, muy intenso, de una intensidad muy grande, que tiene que ver con la batalla de Massoyer, con el levantamiento de los blancos contra el gobierno, que tiene que ver con 3 muchachos que pelearon allí, y que es un cuento magistralmente escrito en este aspecto. Uno cuando empieza a leerlo no sabe bien lo que está pasando, no sabe bien quién cuenta, a quién le pasan las cosas, porque se habla del hermano, son 2 hermanos y un amigo. El hermano, el otro hermano, pero se dice siempre el hermano y el amigo. Entonces, el lector queda muy enganchado para saber realmente qué pasa, a dónde va, cuál es el viaje que emprende uno de esos personajes, en busca de qué sale y pasa muchos peligros, qué va a buscar, qué pasó. Es realmente un cuento que tiene que ver con la historia, con la fundación de nuestra patria, y con esos hombres que tenían que ir a pelear porque venía el caudillo del lugar a buscar a los jóvenes para llevarlos y para que, bueno, mataran o murieran, ¿no? Es un cuento muy importante ese, me parece. Después quedan 2 que brevemente les cuento. Uno tiene que ver con unos forajidos terribles, pero terribles que realmente dan mucho miedo porque matan, roban mujeres y roban bienes y todo lo demás. Y un hombre que hace unos objetos maravillosos en plata, un artista, podría decirse, porque hace objetos en plata maravillosos, al que se llama El Platero, y ese es el que tiene esa hija bellísima pero ciega, y acá hay toda una historia que da mucho miedo, porque pasa en los cuentos de Obaldía que siempre se tratan temas muy importantes: el honor, la lealtad, la amistad, la honra, la traición, la fidelidad. Hay algunos temas que siempre aparecen, aquí y allá siempre están apareciendo. Y por último hay otro cuento muy divertido que tiene que ver con niños, otra vez, y que tiene que ver con el carnaval. Imagínense el carnaval en aquella época, en ese pueblo que era el inicio de 33, esos niños que querían tener una comparsa o tener una murguita o hacer algo y nunca conseguían plata ni para los trajes, ni para un tamborcito, ni para nada, y nunca podían salir. Hasta que un día algo sucede y aparece una persona que hace esas figuras como un oso, como un orangután, como animales a los que disfrazan a los niños y tienen su carnaval propio, y es maravilloso ver la alegría y las costumbres del carnaval también de esa época. Esos son los 5 cuentos de los que solo les digo eso. Todos son disfrutables, todos remiten quizás a otros cuentos y otras historias de Obaldía de otros momentos. Y después llega el algo más del subtítulo del que les hablaba hoy. Y ese algo más es una cosa totalmente diferente, porque es una suerte de crónica en la que el narrador cuenta de cuando era muy joven, a principios de los 40, y Atahualpa Yupanqui, que no era el famoso Atahualpa Yupanqui que después estuvo reinando por mucho tiempo en la música de Argentina, de Uruguay, de toda América y de Francia también, donde se le nombró caballero o recibió algún nombre y donde murió también. Cuando Atahualpa Yupanqui no era tan importante, iba a 33 y cantaba, iba a un asado con los pueblerinos y los habitantes a las orillas del Olimar, y empiezan a desgranar coplas, y ahí hay una historia de las coplas
donde está Atahualpa Yupanqui, donde aparece Antonio Machado, y no de alguna manera, para cortarlo, termina con los olimareños muy jóvenes, de un encuentro de los olimareños con Ovaldía cuando ellos empiezan recién a ser contratados en la fonoplatea del Espectador, precisan más canciones. Alguien les había dicho que se pusieran en contacto con su coterráneo y Ovaldía termina entregándoles textos de canciones a los olimareños, que después él mismo cuenta que se entera que cruzan el Río de la Plata y se cantan en la Argentina. Ese es un texto que es un relato, una crónica, un testimonio, una cosa muy distinta a los 5 relatos anteriores. Con esto yo les doy una idea del libro. Puede ahora que Ovaldía no esté para nada de acuerdo con lo que dije y diga otras cosas, pero me gustaría que él nos contara por qué la decisión ahora de publicar este libro, por qué eligió estos textos para este libro y después todo lo que él quiera decir. Con todo gusto. Un aviso previo. Diga yo lo que diga, use las palabras que use y signifiquen estas lo que signifiquen, todas van empapadas en mi más sentido reconocimiento por este momento que me toca vivir, por oírla a ella decir tantas cosas y por la presencia de ustedes y porque haya un libro más mío a disposición de quien lo quiera. Adivinó en la primera, como decían en mi pueblo, todo por ser maestro, todo por ser maestro. Apenas empecé yo a trabajar como maestro, una niña me dijo un día, mientras yo corregía su problema, maestro, ¿y usted dónde fue niño? Y entonces, perdone, me trabuqué. Maestro, me dijo, ¿y usted por qué dice tanto pa? ¿Cómo? Sí, usted dice mucho pa aquí, para allá y para todos lados. Dijo, no, yo digo mucho para. Sí, no tanto, dice poquito, dice mucho pa. Bueno, entonces yo le expliqué que yo había entrado al liceo con 21 años cumplidos. Hasta ese entonces la mayoría de la gente que rodeaba, que integraba mi vida, decía pa. Sabíamos todos que era para, pero decíamos pa. Y yo en mi trabajo luchaba contra eso, pero se ve que no tenía mucho éxito en esa lucha porque la niña me planteó eso. Y a los 2 días me hizo una pregunta que desató todo. Me preguntó dónde yo había sido niño. Y entonces, bueno, yo tuve que explicarles. Ellos ya me miraban a mí con cierto dejo hasta de compasión, porque en los primeros días, no sé qué conversación tuve con ellos que se reveló que yo no había conducido cuando niño en la Coca-Cola. Entonces me miraron como el ser más desgraciado del mundo, que había vivido su infancia sin probar la Coca-Cola. ¿Y qué tomaban, maestro? Y la respuesta era Pure, porque yo le decía refresco. ¿Y qué refresco? Y hacíamos refresco con café, y hacíamos refresco con vinagre, y ponían una cara de vinagre. Todos cuando llegaba esa paz. Sin embargo, por allá más tarde aparecía la confesión de alguno que me decía, ¿sabe qué? Que preparé el refresco como usted dijo. ¿Cómo? Y le puse vinagre, y le puse agua, y le puse 4 cubitos. Ah, no vale, digo yo. ¿Por qué? No había cubito. No había cubito. Entonces sí, ya. Yo tenía que de alguna manera mostrar que mi infancia había tenido cosas tan lindas como las de ellos. Y entonces eché mano al arroyo, al yerbal, y eché mano al olimar, y eché mano a una manzana entera que había casi en mi barrio, con una casa en un ángulo que estaba vacía, y ahí remontábamos cometas sin miedo a que se enredaran los alambres de la luz. Y jugamos a los trompos, juegos de varones porque estaban separados.
Las niñas tenían lo suyo. Si un varón jugaba a lo que nosotros llamábamos las piedras, y aquí llaman las payanas, era un mariquita. Era juego de niñas. Todo eso le fui contando, pues. Y bueno, y un buen día se me acabó todo el repertorio del escenario donde yo había sido niño. Y bueno, y ellos se habían acostumbrado a escuchar los viernes de tarde después del recreo un cuento. Y yo estaba sin argumento, me acordé de las mentiras y empecé a contarlas y descubrí, asombrado, y decimos la verdad y nada más que la verdad, que a ellos les gustara porque eran niños de otra época, de otro mundo, de muchos años después y de Montevideo. Y yo había sido gurí en un pueblito chico porque era la capital. En el mapa tenía un redondel más grande, pero era un pueblito. 3 autos, 4 autos, cuando mucho, más de eso, ¿no? Entonces, siguió mi trabajo de narrador. Y ahí fue, sin ninguna duda, donde yo me convertí, por lo menos en el narrador oral que citó ella, y que efectivamente muchas veces me llevó a, o mejor dicho, fue la que me puso en el terreno de escribir además. Porque yo contaba un cuento de mi pueblo y enseguida entre los que escuchaban, pues tenés que escribirlo. Y un día estaba yo en casa y aparecieron 2 maestros amigos que se habían jubilado y me dijeron, mira, nos jubilamos, y con ellos habíamos comentado las mentiras. Uno era de Fray Ventos y el otro era de Dolores, me acuerdo. Dice, quisimos escribirla porque viste que todo cambia y va a llegar el momento en que se van a olvidar. Y el libro pues es salvarla. Y una tarea, en esa tarea de salvación me puse yo, pero digo, pero si yo las escribo y las guardo en un cajón en casa, estamos en la... No, dice, tenemos una editorial de maestros que la estamos formando. Publicamos enseguida. Y salió la primera edición de 20 mentiras de verdad, que tuvo todo el apoyo de todos los maestros de Montevideo que trabajaron con ellas en la escuela, en su trabajo escolar, y que me pusieron a mí en el trance de ser escritor. Y poeta, lo dijo usted, yo. Poeta también, porque, claro, el maestro tiene que llevarle al niño el mundo tal cual es lo más íntegro posible, no puede faltar la poesía. Y a mí me ocurrió más de una vez que yo llevaba un poema de don Antonio Machado, por ejemplo, y como que no había la respuesta a la que yo aspiraba. Y después entré a investigar eso y ocurría que aquel poema yo los había visto en tercero, lo habían visto en tercero, en cuarto, en quinto, y yo en sexto los agarraba con aquel poema que para ellos era ya manido, ya trabajado, ya impregnado del espíritu de cada uno de los maestros que se lo había transmitido. Cuán lejano de sus orígenes o de las cosas que sentía yo con respecto al mismo problema, al mismo poema. Y entonces, ¿qué pasó? Y nos largamos a escribir poemas. Precisábamos un otoño y una compañera de trabajo me dijo, ¿por qué no me haces un otoño? Todavía le hice yo la broma, le digo, ¿vos te crees que soy el London Paris? Que cuando eso publicaba 2 catálogos anuales, primavera, verano, otoño, invierno. Yo había hecho uno, me pedí un otoño y después alguien más me pidió un invierno. Y por ahí agarré, sí señor, por ser maestro, por lo menos lo que llevo escrito y publicado se debe a esa condición. Y a la adjudicada que acepto condición, es así, no sé por qué la acepto con menos esfuerzo, de narrador oral, también viene de lo mismo. Todo por ser maestro. Momento este entonces que para mí es, cualquiera diría indescriptible. Como en estas circunstancias es cuando uno oye al que está hablando decir, no tenemos palabras para esto. Y hay palabras. Y algunas son cotidianas y cada día se nos aparecen varias veces. Y por eso
creemos, olvidamos todo el contenido que pueden tener. De repente alargo mucho, pero les voy a hacer un cuento, les aviso que es cortito. Cuando yo era niño, todas las mañanas, en mi pueblo, por la calle de la iglesia, desembocaba en la calle principal, que ya se llamaba Juan Antonio Lavalleja, pero todos les decíamos la calle real. Por ahí desembocaba con su carretilla Fabián Collazo. ¿Quién era Fabián Collazo? Bueno, el que llevaba esa carretilla. Caminaba 2 cuadras, daba una vueltita, la dejaba contra el cordón de la vereda y él iba a sentarse en la vereda con la pared como respaldo y con la mano abierta. Y ahí nunca faltaban monedas y monedas, que de eso vivía Fabián. Un día se encontró con una señora que suele haber de esas personas. Le fastidió a aquel hombre que juntaba monedas, las guardaba al bolsillo y volvía a poner la mano. Y le dijo, ¿esa carretilla es suya? Dijo Fabián. ¿Y no quiere llevarme unas cosas en ella que tengo? No puedo. ¿No puede? No. ¿Por qué? Porque tengo que estar aquí. La mujer se sublevó porque tomó aquello como un desplante de cinismo. Pero ¿no le da vergüenza vivir ahí sentado, sin hacer nada? Usted no hace nada. No, señora, yo hago. ¿Qué es lo que hace? Doy las gracias. Y yo ahora me apoyo en Fabián y a ustedes les digo por todos ustedes lo que han hecho hoy, construyendo este momento y por ella especialmente. Muchas gracias. Bien, pero como buen orejano no hizo nada de lo que yo le pedí. No me habló del libro, no me habló de los cuentos, no me habló de Atahualpa Yupanqui y de las coplas. Hábleme de algo de eso que la gente quiere comprar el libro sabiendo qué trae adentro. Bueno, puede hacerse corto. Apareció Yupanqui, que era en ese entonces simplemente un señor que tocaba la guitarra y cantaba. Pero allá en 33 nosotros sabíamos quién era. ¿Por qué? Porque las radios que habían aparecido no hacía mucho. Yo iba a la escuela cuando apareció la primera radio en mi barrio. Las radios tomaban perfectamente las radios argentinas y las de acá llegaban llenas de lo que llamábamos descarga. Entonces escuchábamos mal. Y como en la radio argentina estaban pobladas de cultores de lo que se llamó folclore, nosotros conocíamos todos los conjuntos, los hermanos Sabrodos, los hermanos Ábal, estábamos al tanto. Y en ese momento estaba tomando relieve un par de canciones de Atahualpa Yupanqui, que eran la primera que recuerdo, Camino del Indio, y la otra era la Zamba del Grillo. Ahora él cayó ahí, repito, como un cantor con su guitarra, simplemente a hacer un espectáculo en el Centro Progreso. No fuera ni cerca de lo que fue después. Pero estaba completamente seguro que ni el Camino del Indio, ni la Zamba del Grillo, ni a él, ni a nada de eso conocíamos nosotros. Y le sorprendió. Se encontró como si hubiera llegado a la casa. Y salió el asado en la costa del Olimar y pasamos el día con él. Y hablamos mucho de todas cosas. Y él de repente enhebró a hablar de la copla, diciéndonos el sentido difícil de comprender para cualquier cristiano, digámoslo así, de la profundidad que tiene para lo que él llamaba el Colla, el poblador de la cordillera, el indígena que tiene
su majadita de 20 ovejas o 15 chivas. Y que pasa el año entero, nos decía él, armando que una copla. Para en los carnavales bajar al pueblo y tomar mucho vino. Y entonces con la alegría de verse rodeado de gente, cosa que no tenía en su vida cotidiana, y de tener vino a mano, le encendía el alma y él florecía en su copla, que le había llevado a veces un año construir. Sobre eso empezó yo a escribir un día, no sé por qué, tal vez para no olvidar esas cosas. Y bueno, y eso estaba como tantas cosas en uno de mis cajones. Y no hace de esto mucho, cuando yo había cumplido cabalmente mi promesa de no escribir más, porque no sé dónde oí o leí que la muerte empezaba por nuestras neuronas y que las primeras neuronas que se morían eran las de la autocrítica. Y entonces es elemental la autocrítica para estar tranquilo con respecto a la calidad de que uno ha escrito. Entonces, por ese camino fue que yo dije, bueno, después de los 90 no escribo más nada. Y cumplí. Pero yo tenía eso guardado, escrito quién sabe cuándo. Entonces me pidieron una colaboración para la revista de la Academia de Letras y mandé un trozo de ese trabajo sobre la copla que yo había escrito un día, por escribir simplemente, con recuerdos de Yupanqui y el sentido de la copla, y la respuesta que nos hacíamos nosotros los 33 cuando decíamos, nosotros no tenemos copla, ¿cómo no vamos a tener copla? Tenemos que tener. Y como éramos niños, ignorantes, irrespetuosos, ni sabíamos bien quiénes éramos hoy considerados o sentidos por nosotros también héroes. Teníamos una copla que decía Artigas y Lavalleja, Rivera y otros caudillos peleaban en calzoncillos porque era la moda vieja. Los niños, era una copla de niños. Nunca oí a un adulto cantarla, pero los otros gurises la cantaban. Y bueno, y por esa copla dije, algunas coplas teníamos. Y me empezaron a venir a la memoria algunas coplas de allí del Pago. Y cuando me encuentro con los olimareños, acá en Montevideo, a quienes yo no conocí en 33, porque cuando yo me vine yo eran muy pequeños, niños, me llamaron, yo fui, les había ocurrido que les habían prolongado un contrato de actuación en El Espectador, en la Fonoplatea, era en época de la Fonoplatea, y no tenían canciones, y alguien le dijo, mirá, les puede pasar esto, si les pasa, hablen con el tronco. Y fueron y me llamaron. Y hablamos, y yo les pasé unas canciones que tenía para un antro de 33 nostalgioso que nos reuníamos en la curva de Maroña, la casa del Paco Bilbao. Y ahí había quien tocaba la guitarra y quien improvisaba y quien, después de tomar unas cañas, bailaba cosaco. Cualquiera. Y pasábamos, para eso, hacer un versito y pedirle la volada, y en el transcurso de la reunión que se hacía, repito, cada fin de semana se recitaban o se leían unos versos. Yo tenía versos de esa época. Y le dije, mirá, y tengo estas coplitas que no tienen nada que ver una con la otra. Es decir, no tienen unión ni ningún tipo de relación, pero fueron coplitas que se me ocurrieron una vez que leí un trozo de don Antonio Machado sobre la copla. Don Antonio decía que la copla es la expresión poética más valiosa del hombre y que su placer mayor era lograr una copla, porque eso era el cantar del pueblo. Y en función de eso yo había escrito mis coplas. Así con valor, si lo tienen, propio de ellas, nada que ver con la que tengan cerca. Le di eso a los olimareños y el Pepe dijo, esto macanudo.
Hacemos una cifra. La cifra, la estrofa de la cifra, ¿tienen o no tienen relación una con la otra? Y le pusimos tientos. Por una guasquita que solita no sirve para nada, pero con otra trenzado de repente da para un lazo o un arreador. Le pusimos tientos. Y en los primeros discos que grabaron los alimareños está esa cifra de Ovaldía, que son 4 coplas de aquella época y que están en el libro ese. Entonces, cuando me pidieron material para la revista de la Academia y yo lo envié como decía, a los 2 días me llamó alguien de allá para decirme que el material era muy bueno. Y ahí me dio compasión que siguiera en el cajón de casa. Y no infringí mi promesa de no escribir a los 90, que no decía nada con respecto a editar. Entonces junté eso con unos cuentitos que yo tenía y salió este libro que le pusimos Entre dos luces, que es una de esas formas tan indescriptibles que tiene nuestro paisano de hacer referencia a algunos instantes de la vida. Hasta entre dos luces. Eso lo usan tanto para el oscurecer como para el amanecer. Estaba entre dos luces. Ese título le dimos. Y se hizo un libro. Y aquí estamos. Y me ve obligado otra vez a decirles a todos ustedes, muchas gracias. Como Fabián. Muchas gracias.